Ahora en eneva.com podrás encontrar tus tarjetas digitales mucho más baratas, hasta un 30% tanto para PlayStation, Nintendo o Xbox. Disponible tanto en España como en Latinoamérica. Visita el link de la descripción y descarga ya la nueva app. Y tenemos que empezar este vídeo dando la enhorabuena a los chicos de Playground Games, porque parece ser que Forza Horizon 5 ya ha llegado pues a esos 15 millones de jugadores en apenas 2 meses desde su lanzamiento. Y es que el juego de Playground Games ha sido un rotundo éxito. Ya sabéis, el juego de nicho, el juego que jugaban unos pocos, un género de videojuego que solo interesaba a un pequeño grupo de personas. Pues ese pequeño grupo de personas ya ha superado los 15 millones de jugadores, y hay que decirlo, es un completo logro que ni siquiera su antecesor Forza Horizon 4 pudo conseguir, porque seguramente muchos dirán que todo esto es sencillamente por la inclusión del juego en el Game Pass, y evidentemente que Game Pass ayuda mucho a esto, por supuesto, pero Forza Horizon 4 no llegó a esta cifra hasta pasada más de un año. En este caso, Forza Horizon 5, como digo, lo ha conseguido en un par de meses, y la verdad que es algo espectacular, ya que ha sido quizá el juego más jugado de los últimos meses en consolas Xbox, y por supuesto también ha sido uno de los más valorados por la crítica, ya que ha sido también el juego mejor valorado en vuestra querida y maravillosa Metacritic. Aparte de esto, hay que recordar que Forza Horizon 5 es el videojuego, de hecho, que más premios se llevó en la gala de los Game Awards, aunque por ahí sigue circulando y se siguen aferrando una leyenda de que el videojuego no podía entrar nominado por las fechas y demás, y sin embargo fue el juego más premiado junto a It Takes Two. Pero bueno, en este caso, por supuesto, habrá muchos que se preocupen de las finanzas de Microsoft y que digan aquello de que es que el videojuego, todo eso son cifras completamente irreales porque no ha tenido prácticamente ventas. Y hay que recordarle a todos esos chicos que también Forza Horizon 5 fue un juego que en apenas 4 días, en lo que fue el juego previo, recordad que se podía comprar el juego para jugarlo por adelantado con todos los DLCs y movidas que vinieron a futuro, y ahí pues se consiguió la estimada cifra de 1,3 millones de jugadores en apenas 4 días. Para que os hagáis una idea, juegos tan potentes en ventas como Ratchet & Clank tardaron un mes en hacer 1,1 millones de copias vendidas, así que ni tan mal. Pero si alguien se preocupa más todavía, aquí tenéis lo que son los datos de Steam, y es que en esta última semana, los datos lo que recogen es que Forza Horizon 5 sigue inamovible del top 10. De hecho, creo que no ha salido del top 10 ninguna semana en Steam durante los últimos 2 meses, desde que se lanzó el videojuego. Por supuesto, juegos incluso como Halo Infinite, que han sido un completo y absoluto exitazo, han salido de esta lista, pero Forza Horizon 5 se ha mantenido ahí hasta las últimas. Para que os hagáis una idea, juegos como God of War, que salen en PC próximamente en los próximos días, no han entrado en este top 10, y Forza Horizon 5 2 meses después sigue manteniéndose ahí. Así que no todo es Game Pass, el videojuego ha levantado auténtico furor, un auténtico juegazo que yo os invito a que juguéis, pero por supuesto, como siempre, ya sabéis que a partir de aquí todo es toxicidad. Buenas, y parece ser que uno de los juegos más llamativos que tuvo Xbox de manera exclusiva en cuanto a videoconsolas el pasado año 2021 parece ser que llegará a muchos más jugadores durante este mismo año 2022, al menos es lo que podemos sacar de unos informes que han salido de manera reciente. Se trata en este caso de The Ascent, no sé si os acordaréis de este videojuego. En cuanto a estética, puede que sea uno de los juegos más llamativos del pasado año, sobre todo si nos metemos en el sector del juego independiente, vamos a decirlo así. Este videojuego, pues así con una ambientación muy al estilo Cyberpunk, de acuerdo, que es un RPG realmente, es un RPG shooter que podéis jugar pues en plena vista al estilo Diablo, de acuerdo, un videojuego que de hecho creo al que se ha infravalorado bastante, y la verdad que es un videojuego con un resultado muy bonito, sobre todo al nivel visual, sonoro, que de verdad que tiene una banda sonora preciosa, también lo que son los efectos de sonido son muy meritorios, porque recordar que en este caso el juego se trataba del primer juego hecho por el estudio, y la verdad que ni tan mal, creo que ni siquiera llegaban a la quincena de personas los que desarrollaron este videojuego. Pues este videojuego parece ser que se ha fichado, ha habido calificaciones por edades ya hasta 2 veces en 2 sitios diferentes,
para su salida en las consolas PlayStation. No estimo si son PlayStation 4, PlayStation 5, si solamente PlayStation 5, seguramente sea en las dos plataformas, pero bueno, sería lo primero de todo, sería la primera noticia que llegaría a esas plataformas técnicamente durante este año 2022, porque como digo, se ha registrado lo que son las calificaciones por edades durante los últimos meses, diría más bien durante las últimas semanas. En todo esto, por supuesto, no ha faltado el debate sobre el tema de las exclusivas y demás, pero la verdad que The Ascent ya desde hace bastante tiempo, lo que es la propia desarrolladora, comentaba que no se cerraba a lanzar el videojuego en PlayStation debido precisamente pues a las demandas que tenían parte de la comunidad, porque había muchos jugadores que evidentemente saben el videojuego que se estaban perdiendo, es un videojuego que les llamaba muchísimo la atención y por supuesto lo quería para su plataforma. Pues de hecho el estudio, como digo, respondió a esa comunidad, respondió a esos usuarios que esperasen noticias más adelante, con lo cual ya hace bastante tiempo que se sabía que este videojuego acabaría saliendo en otras plataformas. Bien, por supuesto no han faltado los que se preocupan mucho por el dinero que ha ganado este videojuego y demás, ya que ahora parece que la exclusividad desaparece. De hecho, aquí podemos encontrarnos un par de comentarios que representan pues la noticia que han acabado sacando en conclusiones algunos por las redes sociales. En vez de decir, pues oye, el videojuego este llega a PlayStation 5, hostia, qué bueno, lo vamos a poder disfrutar, no lo esperaba, etcétera, etcétera, o empezar a analizar quizá un poquito el videojuego, pero no de la manera que han hecho otros, dicen lo siguiente: excelente, ahora empezará realmente a ganar dinero que merece la desarrolladora. Dice otro un poco más abajo: por fin el juego tendrá ventas y no solo alquileres. Todo eso, por supuesto, es en relación a su salida al Game Pass. Y es que eso es una cosa que de verdad parece que da mucha rabia, que un videojuego lo puedan acceder un montón de jugadores por adelantado, que puedan jugar al videojuego sin tener que comprarlo necesariamente, y aún así siguen con esa desinformación, siguen con la creencia de que los videojuegos que llegan al Game Pass no ganan nada de dinero. Pero bueno, habría que recordar en este caso que The Ascent, en su primer fin de semana, conforme salió el videojuego, ya consiguió aglutinar 5 millones. Sí, 5 millones consiguió simplemente en su primer fin de semana. ¿Qué no conseguiría durante todos los meses restantes? Pues bueno, y eso para un pequeño juego independiente. Hay que decirlo de esa manera, es un videojuego que no tiene tantos costos, no es un videojuego que te valga pues como puede valer el clásico AAA, que se acercaría pues a esos 50, 60 o incluso 80, 90 millones, para que os hagáis una pequeña idea de que The Ascent fue un completo y absoluto éxito, además de su llegada al Game Pass. La gente pues lo acabó comprando en masa. Pero eso no es todo, porque evidentemente, como digo, mucha de esta gente se piensa que el tema de las ventas lo es absolutamente todo, que si un videojuego nos saca 50 millones de copias vendidas, pues parece que ese videojuego no va a triunfar. Pues lo siento mucho, The Ascent acaba siendo un videojuego que triunfó entre el público, a la gente le gustó muchísimo, es un videojuego, hay que decirlo, bastante bonito. En mi debe podría decir que al juego no jugué todas las horas que me hubiera gustado jugarlo, porque tenía evidentemente muchos juegos acumulados precisamente por el propio Game Pass, pero sí es verdad que es un videojuego que considero que se le infravaloró bastante, pese a los errores que tenía, tales como lo que es la traducción, ya que te encontrabas algunos textos en castellano y a veces te los encontrabas en inglés sorprendentemente sin venir a cuento de nada. Pero bueno, algún que otro pequeño fallo gráfico perdonable, por supuesto, siendo un estudio que, como digo, es independiente. Pero en fin, como digo, primero de decir esa clase de cosas es no tener mucha idea, ya que este videojuego es uno más que se presenta junto al ID Xbox, a los juegos independientes que Microsoft facilita su llegada al mercado. Y no sé si lo sabéis, pero evidentemente más de uno de estos, por supuesto, no se comprará el videojuego ni aunque salga a 30, ni a 20, ni a 10 euros, no se lo comprará. Sencillamente piensan es que en Xbox no vende absolutamente nada. Primero, que te hacen conforme sale al mercado ya es un juego rentable, básicamente. ¿Por qué? Porque el desarrollo, en parte, Microsoft ha dado pues esas facilidades que da el programa ID Xbox. He hablado muchas veces de este programa, del que de hecho bastante gente se olvida. En este programa, de hecho, lo que se hace es patrocinar a muchos de esos estudios independientes, a muchos de esos estudios que han empezado, a muchos de esos estudios que tienen ciertas dificultades, para que el desarrollo les sea lo más fácil posible. De hecho, incluso les dan kit de desarrollo para que puedan comenzar, le dan acceso incluso a motores gráficos bastante potentes, veas el caso del Unreal Engine, y por supuesto Microsoft, incluso aparte de todo eso, les da una subvención económica para que les sea todo mucho más sencillo. De hecho, la mayoría
mayoría de juegos que veis en el Game Pass y demás, esos videojuegos que salen de día 1 así de corte independiente, por lo general han tenido pues esa ayuda de Microsoft. Esos videojuegos conforme salen en el Game Pass ya están básicamente pagados, y esto en este programa ha sucedido un montón de veces. Lo que pasa es que más de uno de esta clase de cosas no se entera, se piensan que esos videojuegos están perdiendo dinero. Y no, esos videojuegos conforme salen al mercado, conforme salen al servicio, están básicamente pagados, porque de hecho hay que recordar que Microsoft es una de las empresas, si no quizá la que más, apuesta por los juegos independientes, cosa que por ejemplo pues PlayStation no puede presumir demasiado. Nintendo en ese sentido pues ha crecido mucho con el tiempo y sigue teniendo una apuesta bastante firme, pero es que en el caso de Microsoft están siendo sumamente aplastantes en ese sentido, dando un acceso muy grande a estos desarrolladores. Pero bueno, habría que recordar a todos esos que se preocupan tanto por las ventas, tanto por esa clase de cosas, un caso que pasó de hecho en la acera contraria. Como veis en pantalla aquí tenéis el Load War. ¿Os acordáis de ese videojuego? Sí, salió de manera exclusiva para PlayStation en un principio, luego pasó que llegó a más plataformas, pero no salió de cualquier manera en PlayStation, sino que este videojuego, clásico también lo que es este personaje dentro del universo PlayStation, salió también de día 1 en el PlayStation Plus, no en el PlayStation Now, que sería un poco el más equivalente a Game Pass, no, en PlayStation Plus, un servicio que aglutina unos 46 millones de usuarios, con lo cual, ¿por qué nadie pensó en las nulas ventas que tendría este videojuego? ¿Por qué nadie pensó en esa clase de cosas? Con The Ascent y con otros videojuegos independientes de Microsoft, todo el mundo se preocupa mucho de las ventas y el daño que le hacen. Pues en este caso este videojuego, yo que sé, podemos decir que luego ha tenido que salir en Xbox para empezar a ser rentable, que incluso ha tenido ediciones especiales de coleccionista cuando ha salido ya meses después en Xbox. Pues entonces tendríamos que aglutinar el mismo discurso entonces. ¿O no pensáis que puede darse la circunstancia de que este videojuego ha entrado en el PlayStation Plus teniendo una gran suma de dinero por delante antes de llegar al mercado? ¿Puede ser que sucediera eso? Pues sí, evidentemente sería lo que sucedió, básicamente porque es lo mismo que sucede con el Game Pass. Cada vez que uno de estos videojuegos entra en un servicio de suscripción, hacedme caso, lo que menos os tenéis que preocupar es de las ventas y os tenéis que preocupar un poquito más de intentar jugarlo e intentar disfrutarlo. De las ventas y de esa clase de cosas, dejad que se ocupen estas grandes empresas de las cuales pues no tenéis tampoco demasiada idea. Pero bueno, aparte de todo eso, hay que recordar que por supuesto en este programa pues han salido grandísimos videojuegos a lo largo del tiempo. Voy a hacer caso precisamente del Death Door, que es uno de los indies mejor valorados el año pasado. Ha habido muchos grandes juegos de Annapurna y así sucesivamente, y hay que decirlo de esa manera. El programa de juegos independientes de Xbox ha traído grandísimos títulos a lo largo del tiempo, y más de uno de hecho no hace más que pensar en si el juego es rentable o si no es rentable, y si vende o no vende, pero insisto que por eso no os preocupéis tampoco demasiado. Aparte de eso, es bastante curioso que ahora de repente el The Ascent pasa a ser un gran videojuego exclusivo que pierde Xbox, y un poco por eso la parte del título. Evidentemente en cuanto a lo que es el apartado visual es uno de los más bonitos y de los más preciosos que he visto durante el pasado año, pero de repente esto ya se convierte en un gran videojuego. Cuando salió el videojuego y le cascaron la nota amarilla, que dicho sea de paso era básicamente un notable para el primer juego que sale de este estudio, de repente el juego era malísimo. El juego era calidad Game Pass. Esto es la calidad del Game Pass. Notas amarillas. Esto es lo que hacen los estudios de Microsoft. Evidentemente solo decía gente que no tiene ni idea de que The Ascent no es de un estudio de Microsoft, que sigue habiendo mucha confusión en ese sentido. La gente se sigue pensando que esto es una exclusiva que Microsoft ha perdido y demás, e incluso leo a gente decir cosas tales como que es que si The Ascent ha dejado de ser exclusivo, seguramente pasa lo mismo con Starfield y con no sé qué videojuegos, como si tuviera algo que ver un estudio que no es de Microsoft. Esto es una third party completamente. Y en el caso de Starfield y demás son estudios de la propia Microsoft, no tiene una cosa que ver con la otra. Pero bueno, como digo, de repente The Ascent se ha convertido en un videojuego sumamente importante. De repente es un videojuego que vale muchísimo la pena y que es una gran pérdida para Xbox. Pero bueno, en este caso yo os invitaría a que le echarais un vistazo sí o sí, porque es un videojuego que creo que ha sido muy infravalorado, muy maltratado. Es un videojuego al que no se le ha perdonado ni el más mínimo de los errores,
y yo lo considero de hecho que es un juego bastante meritorio y no es que tenga especialmente una mala nota, como por ejemplo lo pudo tener el caso del Outward, como por ejemplo lo pudo tener el caso del Destruction All Star y otros muchos títulos que han pasado pues con mucho más marketing publicitario y demás que este videojuego, que como digo es una maravilla a nivel técnico visual. Pero bueno, esta clase de cosas hay que tenerlas claras y por eso hago un vídeo sobre este tema, porque sigue habiendo mucha confusión con este tema de las exclusivas y las no exclusivas. Estos videojuegos, como el de Ascent, son exclusivos por una sencilla razón, son unas exclusivas temporales porque tienen ese apoyo del programa de juegos independientes de Xbox. En ese programa lo que pasa es que ciertos videojuegos pues se hacen con los kits de desarrollo de Microsoft y no se hacen con los de los demás, y por eso pues tienen esa exclusiva temporal, porque tienen que volver a coger otro kit de desarrollo y pasar pues toda la movida, todo el código y eso que tiene el videojuego, y por supuesto adaptarlo pues a esa otra videoconsola. Aparte de eso que suele haber acuerdos del estilo, pues mira, tú haces el juego con nosotros, lo metes día uno en el Game Pass y luego eres libre para sacarlo en otras plataformas, cosa que de hecho no se acaba valorando mucho. Recordaréis seguramente el caso de Ori, y es que recientemente pues el director del videojuego decía unas palabras, la verdad que insisto, creo que son bastante lamentables en este sentido, ya que incluso despreciaba a la marca Microsoft por no sacar su videojuego en más plataformas, cuando incluso a este señor, a este gran caballero, le dejaron sacar el videojuego no solamente en las consolas Xbox y en PC, sino que además le dejaron sacarlo en Nintendo Switch, pero se quejaba de que no le dejaban llevar el videojuego a PlayStation y que por eso en adelante no haría más videojuegos para la plataforma de manera exclusiva. Y es que ahí es donde radica la diferencia, que hay que saber ser agradecido en esta vida. Microsoft ha tirado para adelante muchos de estos estudios. Ahora, el estudio de The Ascent, si en un futuro crece, si en un futuro se vuelve un estudio medianamente trascendente, será precisamente por ese apoyo que le ha brindado Microsoft a lo largo de este tiempo, por esa facilidad que le han dado para lanzar su primer videojuego, y que de hecho gracias al Game Pass, precisamente el Diablo, el Belzebú de los videojuegos, se ha convertido en un videojuego que ha jugado muchísima gente, que lo han podido disfrutar y que aún así pues ha ganado una cantidad de pasta bastante interesante en ventas, ya que como sabéis en Microsoft fueron listos y empezaron a sacar sus videojuegos desde PC desde hace bastante tiempo de manera paralela, tanto sus exclusivos como las third parties con las que trabajan. Pero bueno, esto es lo que quería comentar en el vídeo de hoy. Os invito como siempre a que en la caja de comentarios dejéis todo lo que serían vuestras opiniones sobre este tema, qué os parece el videojuego ya si lo preferís, y también os invito como siempre a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.